pues ese trabajo no es apreciado localmente y nosotros que tenemos nuestros hijos, o sea, 6 meses no vamos a vivir del aire, o no nos va a dar ese dinero, ese poco margen de beneficio. Yo puedo vender esta pieza, qué sé yo, 500 pesos, pero la comercializadora lo puede vender 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pero yo no tengo acceso a ese público. Quizá yo se la pueda vender a ellos en 2,000 pesos y me gano esa diferencia. Sí, sí, mira, yo fui a Toledo, a España, a donde hay una tradición de artesanía importante, que lo llevaron los árabes, el maquinado, que es trabajar la joya con 3 metales, oro, plata y bronce. Y tienen las tiendas que llevan los turistas y están los artesanos ahí trabajando. Y tú compras, los turistas compran ahí directamente y no es barato por aquello. Entonces yo veo... Además de que conservan de los árabes también esa capacidad de regateo, para sí, el espíritu de regateo comercial. Imagínate, yo sí que le da muy bueno, yo fui a regatear. No, y que hay pero es un modelo que a mí me parece que ustedes deberían considerar, sí, porque se toma es muy efectivo. Esa parte con el perdón de Elórida, vamos a verla luego de la pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Bueno, la parte precisamente de completar la cadena, como le hemos llamado, la producción, cómo encadenar todos los pasos que van desde la producción, el transporte correcto, adecuado, las tiendas que venden los e-shops y las distintas tiendas que en algunos lugares aquí funcionan, sobre todo en los sitios turísticos, porque ciertamente que ese es un mercado casi natural de las artesanías. En todo el mundo es así. Los turistas acuden en todos los países también donde está la artesanía local, a manera de llevarse recuerdos, pero también de conocer las expresiones de la cultura y del folclore de esas naciones. Pero la misma comercialización internacional. Yo decía aquí fuera de cámara que conocí el ejemplo de hace un tiempo, por ejemplo, los cafetaleros en algunas zonas, algunas provincias del país lograron completar una cadena de esa naturaleza. Es decir, ya tenían sus propios camiones para transportar hacia los muelles o hacia las empresas que producían, elaboraban el café aquí, pero también llegaron a establecer contactos a nivel internacional con los compradores de café, con grandes empresas específicas o con centros de comercialización mundial del café, de tal suerte que una asociación tenía el control completo, desde la producción, transporte, comercialización, incluso exportación. Y quizás, bueno, eso sería un elemento que ayudaría un poco a controlar algunas de las dificultades que ustedes están enfrentando con exportación de artesanía, que según usted dice se presenta como hecho en República Dominicana, y no es así. Exacto. Pero además integraría mejor y pienso que eliminaría algunas dificultades. Claro. Pero también hablábamos, por ejemplo, de una propuesta que mencionaba Ramón González en relación a que la artesanía sea incluida como una materia dentro de la formación normal de la Secretaría de Educación. Sí, nosotros pensamos que en la educación media sería interesante, aunque yo creo que un séptimo podría ser también importante. Pero estamos ya esa propuesta nosotros se la llevamos a la Secretaría de Educación. La vamos a no como una, digamos que una carrera técnica, como es el caso de Senadarte, ¿verdad? No. Sino que en las escuelas se retome esto que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que había cursos que era muy atractivo porque era un año entero, un día a la semana. Entonces tú ibas preparando trabajo y el artesano, que era el maestro, iba seleccionando los mejores y al final se hacía una exposición, te daban nota por eso, pero además
tú te echabas tu planta en el colegio, Claro. porque la exposición de la gente... Tu trabajo quedó más bonito. Se Sí. descubrían vocaciones. Exacto. Quizá Porque no sea- aparecía gente que tenía verdadera vocación, habilidad para hacer algunas cosas. Y bueno, por ahí ya... Era refugado, barro, encuadernación, Sí. las carteras, la cosa, piel. trabajo de piel, electricidad, todas esas cosas. Aquí se habló en los años 70 de, por ejemplo, un modelo que se llamó de reforma dentro de la educación, que eran unos liceos, sobre todo eran liceos, eran escuelas secundarias, donde precisamente incluían no solamente las materias tradicionales, sino también una serie de actividades como esa, ¿verdad? Actividades artesanales, pero ahí también se integraba deportes y desarrollo de algunas habilidades personales. Como el sistema de reforma dentro de la educación poco se diluyó, parece que ahí se fue también un poco el interés por... que pienso que era un buen momento para haber incluido, digamos, que las artesanías como una materia dentro de la formación formal, educativa. Es importante. ¿Cómo anda ese proyecto, esa propuesta? Nosotros hemos participado en algunos seminarios y nos hemos dado cuenta que ya países como Francia, recuerdo que Rusia me parece, pero Francia principalmente, Inglaterra, Francia, ellos hay doctorado en artesanía. Doctorados. Sí. Vaya. Por ejemplo, un seminario de artesanía con turismo cultural, nosotros participamos y nos enteramos de esa... Déjame decirte que yo tengo un amigo suizo que tiene el diploma de su abuelo, que fue a Austria y duró 3 años en la universidad estudiando para desollinar chimenea. O sea, los europeos tienen esto, sí, Bueno. para desollinar chimenea, su título que dice que él era experto desollinando chimenea. Mira qué bien. Sí, la artesanía estaba acompañada también mucho en mucha parte de la arquitectura, o una gran parte de la arquitectura. Sí. Y vemos que todos los monumentos, esos grandes monumentos culturales de los países, tienen sus manos artesanales, tienen su parte complementaria en la artesanía. Por Claro. ejemplo, tenemos la catedral nuestra aquí, que tiene casi unos 500 años. Sí. Y vemos una obra arquitectónica, pero también acompañada de la artesanía. en su Claro. iglesia. El altar está hecho por artesanos y creo que es un altar, hay tanto en la catedral nuestra como en la del Ceibo y en la de Santiago, mi ciudad, se resalta que el altar estaba hecho por artesanos, que era una sola pieza, una serie de detalles. Incluso en la iglesia del Carmen, en la zona colonial también, Los hay un retablo que es bastante... Los santeros de Bonao, en este caso el profesor don Pedro Méndez, que es el coordinador, ha trabajado casi en todas las reestructuraciones nuevas de las iglesias y todas esas piezas él es que le está haciendo, o sea, todos esos portones grandes y todo eso, porque aquí tenemos grandes maestros artesanos, Sí. o sea, que han mantenido el nivel de artesanía hasta ese punto, que entiendo que si incorporamos esa experiencia junto con un poco de innovación y actualización y se la pasamos a nuestros bachilleres o a nuestros jóvenes, en este caso, para que ellos lo puedan utilizar como herramienta, no solamente para el desarrollo de su creatividad, sino como una herramienta para los pasos que ellos puedan dar en un futuro, o como simple y llanamente para poder tener acceso a un dinero en lo que ellos deciden, su carrera, porque hay muchísimos profesionales que nosotros conocemos, arquitectos, ingenieros, psicólogos, doctores, médicos, que son artesanos. ¿Cuántos Sí. médicos nos vemos manejando un carro público? O sea, quizás si le damos la oportunidad a esos jóvenes, no solamente de tener esa formación de computadora, qué bueno, yo no sé mucho de eso, qué bueno que ellos tengan esos conocimientos y sean la generación X, toda esa cibernética y todas esas cosas, pero también el desarrollo de esa creatividad. Nosotros como una isla que somos y como turismo, que es nuestro principal valor que tenemos, fuente de ingresos. la principal prácticamente, pero no solamente vender el turismo, qué bonitas habitaciones, qué bonito el mar, pero la gente, el calor de la gente se pasa en cada obra de arte que nosotros hacemos como artesanos. Y qué bueno sería que muchas de esas personas, en vez de gastarse un dineral estudiando una carrera, descubran que su vocación es tener un negocio, una microempresa, que usted me estaba diciendo, no es una pequeña empresa, pero nosotros como artesanos, a veces yo tengo pedido y tengo que amanecer 2 y 3 semanas, pero no solamente amanecer y dormir 2 horas nada más, sino que involucro una serie de personas, 30, 40 gente en un solo pedido, porque tengo que cumplir con una fecha y con unos requisitos.